Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de En Contexto en este martes 6 de mayo. Son las 10:31 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Desde buena mañana que damos inicio a las 5 en punto con el repaso informativo, lo que ha sido más destacado, lo que es importante también durante la noche, y a esta hora pues el repaso informativo que hacemos de lo que ha sucedido durante la mañana, noticias a las que les hemos dado seguimiento, cosas que inclusive pues están en desarrollo, también situaciones pues conferencias que podrían suceder en las próximas horas, y bueno, todo esto lo vamos a estar compartiendo durante la próxima hora y media en este programa En Contexto, en el que usted se puede conectar con nosotros al 7003-1234. Ya casi vamos también a dar inicio intentando hacer el primer contacto, porque una de las noticias más destacadas fue la relacionada con el hallazgo de la persona adulta mayor que desde ayer estaban buscando en Carrizal de Alajuela. Tenemos tema relacionado con el parque, con el volcán Poás, allanamientos que hubo durante la mañana, entre otros que vamos a estar entonces comentando. Acá conmigo Angie Cantillo, buenos días. Muy buenos días, Lorena, a los compañeros en controles y por supuesto que a toda la audiencia, deseándoles un feliz martes 6 de mayo, cargado todavía con mucha información de todo lo que ocurrió ayer y por supuesto de lo que está ocurriendo en este momento, que siempre le llevamos todo el detalle. Así es, vamos a estar haciendo entonces el repaso, como les decimos, durante la próxima hora y media. La noticia del día en Contexto. Y tenemos, de hecho, imágenes del rescate del momento en el que logran acceder a la persona adulta mayor, a este hombre de unos 80 años aproximadamente. Se estaba hablando que era lo que tenía el señor, que ayer se habría extraviado en la montaña, estuvo ahí durante el día, durante la noche, inclusive pues tuvo que pasar en el lugar porque se logró hacer un primer contacto, por lo menos de manera auditiva, según se explicaba preliminarmente por parte de la Cruz Roja, e inclusive pues en este momento, Angie, esa imagen también, ese puente que tenían que cruzar, podíamos notar que era un lugar de difícil acceso. Fue tipo 8 de la mañana cuando nos informaron que habían logrado dar con esta persona, pero bueno, se tenía que hacer todo el proceso de extracción, por supuesto comprobar que estuviera en buen estado, porque pues pasó toda la noche ahí. Claro, y es que según vemos en las imágenes, para los oyentes darles una descripción, los cruzrojistas que iban acercándose al lugar donde estaba el adulto mayor, literalmente tenían que ir, como decimos a lo tico, volando machete, abriendo campo para pasar, porque no había ni siquiera un trillo, era un matorral enorme. Entonces tenían que literalmente ir cortando con el machete para poder abrirse camino en medio del zacate y poder llegar hasta este adulto mayor que estaba, como bien lo decía Lorena, desaparecido desde el día de ayer. Claro, me imagino yo también que las labores, Cruz Roja intenta apresurarlas desde el momento en que hace contacto con el señor, que logran tener contacto auditivo, según dice la Cruz Roja, ¿verdad? Que logran saber de que está con vida, de que está bien. Escuchar algo. Supongo yo que eso también pues enciende las alertas de Cruz Roja para intentar llegar hasta él lo más rápido posible, sobre todo por la condición de ser un adulto mayor, son más vulnerables, está expuesto, el frío, la noche, animales que pueden haber ahí, sí, incluso. Aunque él fuera vecino de la zona, porque al parecer pues él vivía por ese lugar de Carrizal de Alajuela, según entendíamos. Parte de lo que se mencionaba en la mañana era que eran, por ejemplo, las viviendas y el patio colinda justamente con el río. No es un río tal vez principal con mayor fuerza de agua, pero sí era entonces pues peligroso de cierta forma, pues para una persona adulta mayor pasar la noche ahí. De hecho, apenas lo encontraban, y parte del audio ambiente que tenían estos videos que nos compartían los compañeros de prensa de la Cruz Roja, él pedía agua
posiblemente con sed, con hambre, con frío. Entonces, el equipo de la Cruz Roja además tenía que llevar todo lo necesario para pues darle una primera estabilización. Sebastián Ramírez es el coordinador operativo regional y vamos a escuchar el reporte previo que nos entrega. La Cruz Roja costarricense a esta hora confirma ya el paciente a bordo de una ambulancia en esta búsqueda que se realizó en el sector de Alajuela, propiamente en Carrizal. Después de una ardua labor de 16 horas de esta persona estar desaparecida, aproximadamente 10 horas de trabajo desde que se inició el incidente el día de ayer hasta el día de hoy, aproximadamente 25 personas se requirieron para esta labor. Afortunadamente esta persona está siendo trasladada con vida al centro médico en una conducción urgente, esperando su pronta recuperación. Bien, la declaración entonces de la Cruz Roja costarricense con respecto a este trabajo que se realiza para poder rescatar y ya estabilizar, como lo decíamos, a este hombre adulto mayor que estuvo desde anoche, perdido, que estuvo anoche en este lugar complicado. Otro tema también del cual se nos informaba durante la mañana, un hombre que fue detenido, él es sospechoso de haber agredido a una mujer con un machete, su pareja sentimental. Esto sucedió en Bagaces, Guanacaste, fue trasladada en condición grave al hospital de Liberia y al parecer pues ahí estaría entonces recibiendo atención. En imagen lo que tenemos es la detención precisamente de este sujeto y Angie, lamentablemente hubo una situación más de agresión contra una mujer. No tenemos todavía mayores detalles o mayor información sobre lo que pudo haber mediado y creo que también la duda que muchas veces tenemos si él tenía algún tipo de o ella tenía algún tipo de protección también, si él tenía ¿cómo es que se llama? La prohibición de acercarse a ella. Correcto, sí, si hay antecedentes ya de un caso de violencia doméstica, es lo que todavía las autoridades no han confirmado. Ya el sujeto quedó detenido, me parece que fue como tomado infraganti, al parecer. No sé qué tan rápido fue que se dieron cuenta, si fueron los propios vecinos o demás que llamaron a las autoridades. Lo bueno es que el agresor está detenido, ojalá que se quede así, que esa es la otra parte de la historia, y lamentablemente la mujer sí en condición bastante delicada en el centro médico. 10:39, además hubo 2 allanamientos, uno en San Carlos, agentes destacados en la delegación regional del OIJ de San Carlos realizaron allanamiento. Detuvieron a un joven de 17 años, supuesto delito de difusión de pornografía, y de hecho también tenemos imágenes sobre la detención de esta persona, este allanamiento que se realizó durante la mañana, desde muy temprano, a eso de las 6 de la mañana estaban ya en el lugar buscando detener a este menor de edad, un joven de 17 años. La denuncia la interpuso la madre de la víctima, una joven menor de edad también. Al parecer este muchacho pues habría pasado imágenes explícitas de la muchacha. Durante el allanamiento se lograron decomisar indicios importantes para el caso. El menor estaría siendo remitido a la Fiscalía Penal Juvenil de la zona con un informe para seguir su proceso judicial. Si tenemos precisamente en este momento las imágenes de los allanamientos, estos son en San Carlos. Lo decíamos, un muchacho de 17 años detenido por presunto delito de difusión pornográfica, y pues aquí qué dicha que la madre pudo denunciar y se puede lograr realizar todo el proceso respectivo. Angie, otro allanamiento en Turrialba en esta ocasión. Correcto, las autoridades del Poder Judicial, la Policía OIJ, realizó 2 allanamientos en el sector de Turrialba, donde detuvieron a 2 sujetos sospechosos de dedicarse al narcomenudeo. Las autoridades iniciaron la investigación el pasado mes, gracias a la información confidencial que enviaron vecinos alertándolos de que sospechaban de que había algo irregular en la vivienda, en su vecino como tal. Las autoridades atienden el llamado de la información confidencial brindada por vecinos, y de esa manera es que logran dar con los 2 sujetos que terminan detenidos. El OIJ también encontró en las viviendas de ambos
importante cantidad de dinero y ciertas dosis de droga tipo marihuana. Son las 10:42 y hoy hay conferencia de prensa, les decía, entre lo que va a estar sucediendo durante las próximas horas, 12 mediodía, entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y también la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, inicia la campaña de vacunación contra la influenza, acto oficial que se va a estar realizando en la sede del área de salud Zapote Catedral. Usualmente esta campaña de vacunación que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, las autoridades de salud en nuestro país, se hacen con grupos específicos y niños, los más pequeñitos, personas, me parece que también en edad escolar, las personas adultas mayores y poblaciones con algún tipo de riesgo en particular. Más adelante, de hecho, vamos a tener una entrevista al respecto. Ricardo Arias es vocero de la Cruz Roja y ya con él vamos a poder conversar y tener más detalles sobre estas labores que desde muy temprano y a eso de las 8 de la mañana fue cuando logramos tener una primera información sobre el contacto que tuvo la Cruz Roja con esta persona adulta mayor. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los detalles de esta información y de este hallazgo? Hola Lorena, buenos días para usted y todos los que están en cabina y en radio escuchas. Así es, la Cruz Roja Costarricense recibió un reporte el día de ayer a eso de las 6 de la tarde, donde se nos informaba que un hombre adulto de unos 80 años habría caído por un precipicio en la ladera de un río, esto en Pavas de Carrizal, en Alajuela. De inmediato desplazamos recursos, se confirma la información y movilizamos más personal, tanto en especializado en rescate como búsqueda también dentro de la montaña. Sin embargo, llegaron las horas de las 11 de la noche y los resultados no fueron positivos. Se utilizó incluso una cámara térmica para poder observar fuentes de calor y no hubo tampoco resultados. Hoy, a las 6 de la mañana, nos volvimos a movilizar con un grupo de cruzrojistas entre personal rescatista de montaña y también paramédicos. Se ingresó a las 6:30 aproximadamente dentro de la montaña y a las 8:10 una de las brigadas, una patrulla de nuestra que se encontraba realizando el recorrido, logra ubicar a este hombre, el cual estaba, según lo que nos indican, habría caído por unos 30 metros, incluso estaba mojado, se cree que pasó por el río y se encontraba como en un estilo de pendiente, con poca ropa, en una condición de hipotermia. Se logra estabilizar en el lugar, se coordina para tener otro grupo de cruzrojistas con él, llegan al sitio, se realizan maniobras para poder mantenerlo con calor y se traslada dentro de la montaña hasta la ambulancia, hasta hace unos pocos minutos que se logró ya la extracción completa en la ambulancia y ahora se encuentra en el hospital de Alajuela. En este operativo se utilizaron 23 cruzrojistas, tanto ayer como hoy, y más de 6 vehículos de emergencia, con la buena noticia de que el hombre fue ubicado con vida. Es también sorprendente, ¿verdad? Máxima en las condiciones que lo encontramos, solamente tenía una pantaloneta, el resto no tenía ropa, básicamente con frío, en una posición bastante difícil durante toda la noche, pero dichosamente se encuentra ya recibiendo atención médica en el centro hospitalario. Don Ricardo, buenos días. Una consulta. Ayer que hubo cierto tipo de contacto, bueno, Cruz Roja dice que no logré ingresar. Quisiera saber cuáles eran las condiciones también del lugar que no les permitió realizar el rescate ayer, porque supongo que, como usted dice, con todo el tema de que era un adulto mayor, de que no tenía ni siquiera pues la ropa, solamente una pantaloneta y ya, también eso enciende las alertas de su condición de vulnerabilidad y tratar de ponerlo a salvo lo antes posible, como siempre ustedes lo hacen. Hola Angie, básicamente, bueno, la Cruz Roja ayer ingresó, fueron más de 4 brigadas que ingresan dentro de la montaña, sin embargo no hubo resultados positivos, es decir, no lo ubicamos, pero sí ingresamos a la montaña para poder ubicarlo.
las altas horas de la noche, lo peligroso de la zona, la fauna presente en el sitio, también las condiciones climáticas que estaban haciendo en su momento, radican en que a las 11 de la noche se detenga la búsqueda para iniciarlas hoy bien temprano. Sí, efectivamente, se escuchaban algunos murmullos que no teníamos claridad si se trataba del paciente o de alguna otra persona. Sin embargo, hoy en la mañana también se volvían a escuchar algunos sonidos y dichosamente es ubicado la persona con lesiones menores. Obviamente, en síntesis, todo el escenario es peligroso, pero con unas lesiones menores, ninguna de gravedad. Incluso se traslada en una condición urgente, es decir, amarilla, al centro hospitalario. Ricardo Arias, que es vocero de la Cruz Roja Costarricense, bueno, ya dichosamente, y esta muy buena noticia que pudimos darles en la mañana al cierre del programa, ya esta actualización, entonces, el rescate de este hombre adulto mayor. Ricardo, muchas gracias. Con mucho gusto, Lorena, y a usted y a todos los radioescuchas y personeros ahí en la cabina. Felicidades, como siempre. Bueno, el trabajo de la Cruz Roja Costarricense que finaliza en esta ocasión con éxito. Nada más para mencionarlo antes de irnos a la primera entrevista que tenemos en esta mañana, tema de audiencia con respecto al caso de Orotina. Correcto. Hoy en Atenas se está llevando a cabo la audiencia para la solicitud de medidas cautelares por el caso de la desaparición de la modelo Rashab García y su amigo Nelson Pavón. Hay nuevos hallazgos sobre este caso que ya ha sido el OIJ muy claro al apuntar de que pues se trataría de un doble homicidio, sobre todo por todas las pesquisas que han logrado recolectar. Se analizaron los vehículos incautados, en ambos se encontraron rastros de sangre, encontraron un top con sangre en una de las quemas en los lotes de San Mateo, donde el OIJ estuvo haciendo también varios rastreos. Se sigue a la espera del análisis de los huesos encontrados, dicho sea de paso, en uno de esos terrenos. Y un hombre de apellido Brenes, detenido en la ruta 32 con el carro de García, también andaba una pulsera de la modelo escondida en uno de los zapatos. Eso también es otro de los hallazgos que recientemente acaba de compartir el OIJ. Las piezas de cerámica y cielo raso arrancados habrían sido botados en una finca aledaña a la casa que fue allanada. La audiencia empezó a las 8 de la mañana de este martes y las autoridades están en las diligencias para la solicitud de las medidas cautelares, que por supuesto estaremos muy atentos de darle a ustedes toda la información al respecto conforme vaya avanzando los resultados de la audiencia. Así es, bueno, son las 10:49, 50 minutos de la mañana. Esto es En Contexto. En Contexto por Extra Radio. Bien, y un tema del que estuvimos comentando en días anteriores, y fue un dato de hecho que daba el Hospital San Juan de Dios, es un aumento en la cantidad de personas adultas mayores que son olvidadas, que son abandonadas en el centro médico. En estos primeros meses del año, entre enero y abril, se han registrado 40 casos de personas adultas mayores. Es un dato importante y además duplica lo que sucedía el año pasado, un 50% más de lo registrado en años anteriores. ¿Por qué es que se siguen dando este tipo de situaciones? ¿Cómo se puede actuar también? Por eso vamos a conversar precisamente sobre este tema, para hacer un análisis y para poder precisamente caer en cuenta sobre este tipo de situaciones y males que afectan a muchas personas. Isela Corrales es la directora de programas gerontológicos de AGECO, con quien vamos a ampliar este tema. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, doña Isela. Muy buenos días, con mucho gusto poder referirnos a este tema que cobra tanta importancia actualmente a partir de las cifras que se están presentando en nuestro país. Y es que usualmente esta información la conocemos, por ejemplo, en época de vacaciones. Usualmente son momentos en los que casualmente, ¿verdad?, los adultos mayores necesitan algún tipo de atención y ahí tienen que quedarse casualmente, ¿verdad?, durante varios días. Y bueno, en este caso las cifras que da el Hospital San Juan de Dios nos hacen ver que se está normalizando esta situación.
Sí, efectivamente, las situaciones de abuso normalmente estaban ocurriendo en fechas como diciembre, previo a las vacaciones de Navidad, estaban ocurriendo en fechas, por ejemplo, en Semana Santa, cuando las familias optaban por salir fuera de sus hogares a pasar vacaciones, y entonces optaban por la posibilidad de dejar la persona en un centro médico, sobre todo. Hay casos en donde han sido abandonadas en otros espacios, incluso de mucho más alto riesgo, pero en los centros médicos ha sido el común en fechas especiales. Sin embargo, con estos datos que nos está presentando el Hospital Blanco Cervantes recientemente, y además el Hospital San Juan de Dios refiere un aumento significativo, entonces nos damos cuenta como que ese patrón de abandono en fechas especiales parece como que se ha estado modificando, por lo menos en lo que va de este año. Doña Isela, le quería consultar, buenos días primero, muchísimas gracias por atendernos. Se ha hablado mucho del tema claramente de la agresión a los adultos mayores, que va desde dejarlo en un hospital, lo cual es un acto sumamente cobarde, pero también de las agresiones que sufren incluso estando dentro de sus propias casas, lo cual es también aún más grave porque cuesta que agentes externos se den cuenta de cómo se están llevando las cosas. Recuerdo que se estuvo hablando mucho un tiempo de una ley para castigar más severamente este tipo de violencia. ¿Qué pasó con ese tema? Porque si la gente sigue abandonándolos en hospitales y no pasa nada, pues lamentablemente cuesta mucho que veamos una disminución en los casos. En nuestro país a la gente hay que hablarle o tratarla por las malas para que se corrija, ¿verdad? No basta con un solo aviso, lamentablemente. Sí, efectivamente. Bueno, el abandono es tipificado en nuestro país y en general como una forma de violencia, como una forma de abuso y como un maltrato hacia las personas, hacia la población adulta mayor en particular. El abandono se encuentra tipificado en la legislación, como usted acaba de mencionar, en referencia al aumento o al establecimiento de sanciones específicas para las personas. Se nos fue la conexión con Isela Corrales, quien es directora de programas gerontológicos de AGECO. Bueno, Angie, estábamos hablando entonces sobre el abandono de personas adultas mayores. Recording in progress. Un inconveniente que tuvimos con el Zoom. Ya vamos a ver si se puede conectar nuevamente doña Isela para terminar esta conversación, porque sí, son alertas que tal vez, Angie, lo decía usted, en la casa las personas adultas mayores no tienen noción de maltrato que están sufriendo, llegan al hospital y terminan ahí abandonados, entonces tal vez ahí terminan de una u otra forma de darse cuenta de lo que han estado viviendo. Sí, correcto. De hecho, muy lamentable porque hay tantas formas de violencia contra los adultos mayores y uno se pregunta, bueno, la gente de verdad, sobre todo porque es familia, es que voy a usar una expresión tica, puchas, quienes lo cuidaron a uno, quienes lo formaron y que no tengan la decencia de darle sus últimos años o días de vida con dignidad. Ya tenemos conectada nuevamente a doña Isela y aprovecho también para decirle a todas las personas que nos siguen en TikTok que ya estamos transmitiendo en vivo por nuestro perfil de TikTok, Extra Radio CR, que nos pueden incluso enviar sus preguntas y comentarios a través de esta transmisión en vivo. Doña Isela, estábamos hablando con respecto al castigo de ese tipo de violencia, que no sé si es que si no son tan severos que la gente le sigue dando igual abandonar un adulto mayor en un hospital, porque yo le decía, ya no es un tema de que llamemos a la gente a un tema de conciencia, que se toque el corazón, de que ya parece que eso no fue suficiente, hace mucho tiempo dejó de ser suficiente. Sí, efectivamente. Bueno, decíamos que el abandono es una forma de abuso, es una forma de maltrato hacia la población adulta mayor y como tal también las sanciones o las penas están tipificadas en nuestra legislación. Efectivamente, en el año 2022 se reforma nuestro Código Penal y se incluyen sanciones aparentemente más severas
hacia las personas que teniendo el deber de cuidar a una persona adulta mayor o una persona en situación de dependencia, faltara ese deber de cuidado. Entonces las sanciones, por ejemplo, en esta modificación de la legislación, van desde días multa, por ejemplo, 10 días multa o 6 meses o hasta 6 meses de prisión para personas que falten a ese deber de cuidado, y eso entonces nos lleva implícitamente al abandono. Y por ejemplo, si de ese abandono resultara un daño grave a la persona, ahí van aumentando las penas. Entonces, de acuerdo con el tipo de, digamos, de delito relacionado con el abandono, mayor será la pena. Por ejemplo, podría establecerse una condena de hasta 10 años de prisión para una persona que, habiendo faltado a su deber de cuidado, abandone a una persona adulta mayor y producto de ese abandono la persona fallezca, la persona muera. Entonces, las penas no son relativamente severas. Sin embargo, actualmente también existe otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el cual lo que propone es agravar esas penas, es decir, aumentar de alguna forma esos años, ese tiempo de privación de libertad para la persona que abandone, hasta incluso 18 años, por ejemplo, en caso de muerte producto de ese abandono. Entonces, de alguna forma podemos decir que las penas pues son relativamente severas. Están relacionadas con la negligencia o con la falta de cumplimiento de ese deber ser, cuando a una persona que casi siempre es familiar, es pariente cercana, es cuidadora cercana, pues se brinca ese llamado, ese deber que tiene como cuidadora y abandona. Entonces, aquí estamos hablando de las penas, que es como el extremo negativo, ¿verdad? Del tema, a lo que hay que llegar cuando no hay otras opciones o cuando ya se han dado las situaciones de abandono. Pero es importante también trabajar en la concientización de la población acerca de los derechos de las personas adultas mayores y de los correlativos deberes de las personas que de alguna u otra forma nos ha tocado ejercer ese rol de cuidado de una persona adulta mayor dependiente, sobre todo, ¿verdad? Porque también sabemos que hay personas adultas mayores autónomas, independientes, que por sus propios medios pueden salir adelante en la vida cotidiana, pero hay otro grupo poblacional que requiere definitivamente los cuidados. Y entonces el abandono precisamente se da cuando, no solo cuando vamos y dejamos a la persona a una institución como un hospital, en el mejor de los casos, yo siempre digo en el mejor de los casos, porque hay situaciones más graves en donde se les deja en las calles, se les deja totalmente en condiciones de desprevisión. Doña Isela, perdón que la interrumpa, pero es que le tenemos muchas preguntas, le adelanto, y como el tiempo en radio es tan corto, entonces ahí le vamos a, como decimos a lo tico, a meter el caballo un poquito. Doña Isela, ¿qué tan efectivos estamos siendo entonces nosotros como Estado para poder valer o hacer valer esas penas? Pues es un castigo, si suena así, es un castigo, hacer valer la ley, ¿verdad? Si tenemos tantos casos de adultos mayores en hospitales abandonados que ustedes mismos han alertado, ¿por qué no tenemos la misma cantidad de sentencias? ¿En qué parte estamos fallando para poder llegar hasta ese familiar y decirle, usted, ¿verdad? Hizo esta falta, hay un castigo al respecto? O yo no he escuchado nunca a una persona condenada por eso. No sé si estoy en lo correcto y si usted tiene algún otro dato que nos pueda aportar. Nos queda un minutito, doña Isela, perdón. Sí, efectivamente hay una ausencia de denuncias, que es ahí donde está el meollo, digamos, del tema. Efectivamente, es posible que no haya existido hasta la fecha ninguna condena en los tribunales hacia una persona que haya violentado este deber de cuidado hacia una persona adulta mayor, pero básicamente pasa por el tema de que es probable que no se esté ejerciendo esa posibilidad de denunciar. Y aquí aparece también una situación, digamos, familiar importante y afectiva importante, y es que tiene que ver con que
quienes usualmente abandonan son familiares y entonces entra de por medio toda la situación afectiva que puede conllevar el denunciar a un hijo, denunciar a una hija, a un nieto, a un pariente cercano por una situación de abandono, aunado a que la persona adulta mayor abandonada usualmente no está en las condiciones para hacer valer ese derecho y para presentarse, por ejemplo, a unos tribunales y ejercer su denuncia. Doña Isela, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como le decimos, ante esto surgen muchas dudas. Nada más rápidamente, ¿se puede llamar al 911 o de qué otra forma una persona adulta mayor podría solicitar ayuda? Claro, ante el 911 pues se pueden reportar todas estas situaciones. El CONAPAN también tiene una línea dorada, que es una línea de atención mediante la cual las personas, la misma persona u otras personas pueden acercarse, recibir información y hacer este tipo de denuncias. En AGECO también tenemos una línea de atención telefónica que lo que hacemos es orientar, informar sobre los pasos a seguir, sobre las instancias a acudir cuando se presentan situaciones de violencia, abuso y malos tratos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para todas las personas adultas mayores, de hecho ya aquí habíamos comentado del tema del violentómetro, para que tanto los hijos o quienes cuidan a un adulto mayor puedan saber si están haciendo algo mal, inclusive sin querer, y las personas adultas mayores que también... Doña María Luisa Ávila, la tenemos por ahí. Sí, doña María Luisa, permítanos terminar una entrevistita con la que estamos y ya casi vamos con usted. Bueno, gracias. Despedimos entonces a doña Isela Corrales, quien es directora de programas gerontológicos de AGECO, este tema de abandono de personas adultas mayores en hospitales. Bueno, ya teníamos ahí a la siguiente entrevistada, ya casi vamos a hablar sobre vacuna contra influenza. Así que vamos a hacer de momento una pausa y ya casi volvemos con más. Esto es En Contexto. 11:06 de la mañana, esto es En Contexto en este martes 6 de mayo y continuamos con más. Ahí escuchaban también con respecto al cónclave. Sobre el cónclave, mañana inicia, vamos a tener todos los detalles y creo que aquí nos vamos a quedar durante la madrugada para poder informarles a ustedes en el momento en el que se oiga esa frase Habemus Papam, que todos estamos esperando, y amplia cobertura que por supuesto vamos a tener, pues todo el mundo, muchísimas personas muy pendientes para poder conocer quién será esa persona que va a estar entonces pues liderando allá en Roma a la Iglesia Católica. Hacemos el contacto ahora con nuestro compañero Cristian Fallas, porque ya nos lo adelantaba Angie. En Atenas ya inició la audiencia indagatoria por el caso de la modelo desaparecida y todo lo que sucedió allá en Orotina con Rashab García y su amigo Nelson Pavón. ¿Cuáles son los últimos detalles que se tienen? Cristian Fallas, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Estamos acá en los tribunales de Atenas. Contarles que pasada a las 8 de esta mañana inició esta audiencia de medidas cautelares donde hemos hablado con el fiscal adjunto de acá, de Atenas, don Abraham Salgado, y nos ha adelantado que van a solicitar la prisión preventiva en contra de estas 3 personas. Hay que recordar que una de estas personas era quien era la pareja de Rashab García, y quien fue la última persona que estuvo departiendo con Rashab y con Nelson en un restaurante en el sector de Orotina, precisamente, ya confirmado por un video incluso y también por una factura de pago de ese local en particular. La otra persona es quien llevaba el vehículo de Rashab, quien fue detenido él en la ruta 32 por la fuerza pública y quien, de acuerdo a la fiscalía, llevaba una pulsera de ella en uno de los zapatos. Y la otra persona de apellido Montenegro fue sorprendida en el momento que se hace el allanamiento en la vivienda en Hacienda Vieja, en Marichal de Orotina, que es donde vive el principal sospechoso, la pareja de Rashab, cuando estaba despegando la cerámica, el porcelanato de una de las partes de la casa y también del cielo raso. Estas 3 personas fueron trasladadas desde los tribunales de Alajuela, donde han estado en la celda de el OIJ a la espera de esta audiencia de medidas cautelares que se puede extender por todo el día. Contarles nada más que algunos de los hallazgos últimos que ha realizado a través de los análisis forenses, rastros de sangre en el vehículo de Rashab, pero no suficientes para poder extraer una muestra para ADN, por ejemplo. En el caso del vehículo de Bustos, quien sería el prestamista o la pareja de Rashab, sí se encontró suficiente sangre en el cajón de este vehículo, que es un todoterreno,
y que ya está siendo analizado por los peritos hacia solicitud de la Fiscalía de Atenas. Eso obviamente lo que ha obligado también es a los familiares de ambas personas desaparecidas, hasta el momento así catalogadas por las autoridades judiciales, es asistir a ciencias forenses para que se les haga la respectiva toma de la muestra para hacer luego la comparación de los ADN, porque contarles que sí, a pesar de que algunas trazas no es suficiente, sí ya está confirmado que todo lo que ha ubicado el OIJ con la dirección funcional de la Fiscalía en cuanto a rastros de sangre son sangre humana, eso sí ya está confirmado. También falta el análisis de los restos óseos, que eran bastantes en una finca, en una zona más boscosa en lo que es dulce nombre de San Mateo, donde se estaba quemando estas partes humanas y que tienen que compararse. Y en el sector en ruta 1 o kilómetro 1, más bien en Orotina, donde se ubica una cartera de cuero semi quemada, y también unos restos óseos muy pequeños, pareciera que son fragmentos óseos de un colchón. Eso también está por hacerse el análisis para saber exactamente a quién pertenece. También importante aclarar que en su momento en San Mateo se había ubicado lo que parecía ropa interior, o una pieza de ropa interior masculina, sin embargo es un top de esos que se utilizan para hacer ejercicio femenino o de una mujer, y esto sí tenía suficiente sangre para que ya fue recolectada para hacer también los respectivos análisis con los familiares tanto de Rachab como de Nelson Pavón, de manera tal que se ha adelantado bastante, por lo que tenemos ya a esta hora bastantes pruebas, pero faltan otras diligencias, y sobre todo el día de hoy, que es un día clave para esas 3 personas imputadas ya, detenidas desde la semana anterior, y que ya el día de hoy están enfrentando esta audiencia de medidas cautelares, donde ya les dijimos, también les adelantamos que la Fiscalía solicitará la prisión provisional contra las 3 personas, sin además hacer la aclaración de que hay que recordar que la prisión preventiva sí es la medida más gravosa en un proceso penal en esta etapa. Sin embargo, no es un castigo por adelantado ni mucho menos, es simplemente para que la persona se mantenga ligado al proceso por algún peligro de fuga, por ejemplo, o que puedan entorpecer la investigación porque son gente de la zona, son gente conocida, porque esas 2 personas detenidas efectivamente trabajaban con este prestamista, de manera tal que eso es lo que está trascendiendo a esta hora del día. Bastante avance entonces en el caso por parte del OIJ, y aquí creo que también es clave esa información confidencial que entran, porque nosotros que estuvimos en los varios allanamientos, en la revisión de los escombros en una vivienda en Orotina, en la vivienda de Bustos, en la finca cerca allá en San Mateo, son distancias importantes, y además son zonas que quién se le ocurre que ahí va a haber están haciéndose una quema de restos posiblemente humanos. Entonces esas informaciones, porque son aproximadamente 8 o 10 kilómetros en línea recta uno con el otro, para que ustedes se forman un triángulo de la casa de interés, donde se encuentran los restos, donde se encuentran la cartera quemada, y donde se estiran los escombros, básicamente es un triángulo de unos 10, 12 kilómetros de línea recta, así que era muy difícil para los agentes poder llegar a esos sitios. Dichosamente se llega a tiempo, se logra recolectar estos indicios, y de momento es lo que tiene en este rompecabezas el Ministerio Público de Atenas. Muchas gracias, Cristian Fallas, toda la información. Bueno, primeros indicios entonces que ya se van teniendo en torno a este caso, un caso pues que dio mucho de qué hablar durante varios días. Vamos a dar seguimiento y por supuesto todos los detalles a las 6 de la tarde en la edición de Extra TV. Gracias a Cristian Fallas. Son las 11:12 de la mañana. Ahora sí le damos la bienvenida a la doctora María Luisa Agüero, quien es jefa de infectología del Hospital Nacional de Niños. Lo decíamos, hoy empieza la campaña de vacunación contra influenza, un año más, esperando lograr tener porcentajes exitosos de aplicación en las distintas poblaciones. Y es que, doctora, en los últimos años ha costado un poquito llegar a esas poblaciones específicas, que es con las que suele abrirse la vacunación. Termina abriéndose para el resto de la población, pues qué dicha que nos podemos vacunar otros, pero doctora, es importante que esas primeros grupos que establecen usualmente en la Caja de Seguro Social vayan, que acudan a vacunarse. Hay razones específicas y usted precisamente nos las va a comentar. Bienvenida y muchas gracias por atendernos. Está sin el audio, doctora. Ay, sí, perdone, ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, le decía que un gusto estar con ustedes y un saludo muy cordial para las personas que están conectadas. Efectivamente, ya la campaña inició, es una campaña importante porque de hecho ya el virus de la influenza ha venido circulando acá en el Hospital de Niños
hemos tenido pacientitos hospitalizados a causa de esta infección, y ahora que empieza la campaña es importante, ojalá que todos nos vacunáramos. Pero la institución enfatiza en personas de riesgo, que son los extremos de edad, y la gente más joven, la que está en el medio, si tienen algún tipo de factor de riesgo, por ejemplo, asmáticos, que sean hipertensos, obesos, diabéticos, etcétera. Pero el grupo de más alto riesgo es el niño, menores de 2 años, y los adultos. A partir de los 60 años ya nos podemos considerar de riesgo. ¿Y por qué estos grupos son los más vulnerables, tal vez, doctora? Básicamente por el sistema inmune. Cuando uno es niño, pues su sistema inmune todavía no está lo suficientemente desarrollado, su defensa ante los virus es muchísimo menor, y en el adulto, bueno, realmente el problema a veces empieza desde los 40 años, pero en el adulto mayor, sobre todo hay un fenómeno de inmunosenescencia. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema inmune envejece, al igual que nosotros, y por lo tanto nuestra respuesta a ciertas infecciones son de riesgo. Por supuesto que también depende, bueno, usted es una adulta, pero tiene alguna enfermedad crónica o no la tiene, tiene peso adecuado o no lo tiene, fuma, no fuma, en fin, hay series de factores a su alrededor que también podrían agravar su condición, sobre todo siendo mayor de edad o bien en grupos menores, pero con esos factores de riesgo. Doña María Luisa, le quería consultar qué tal es la campaña y también el alcance para poder inmunizar a todos los menores, porque claramente siempre hay por parte de los padres alguna negativa de no querer llevarlos, ¿verdad? O no querer que se pongan la vacuna. Bueno, en términos generales, los papás de niños con factores de riesgo son muy cumplidos. Okay. La gran mayoría sí sabe la importancia que tiene la vacuna y lo hace. Sin embargo, a veces cuando el niño es muy sano, la gente piensa que no es necesario ponerle esta vacuna. Y además la gente muchas veces dice, ay, es que me vacuné y de todas formas me dio gripe. Y es que en esta época también circulan otros virus. Entonces muchas veces esta vacuna le protege específicamente contra el virus de la influenza que ocasiona la enfermedad llamada gripe. Pero también está circulando rinovirus, está circulando respiratorio sincitial. En menor medida también hay casos todavía de COVID-19, entonces puede ser que usted se vacune y le dé otro virus, no necesariamente el virus para el que está siendo protegida. Sobre esto que mencionaba usted también para los más pequeñitos, los más sanos, ¿qué es entonces tal vez lo que podría suceder en un niño sano y qué podría suceder en un niño pues que tenga algún padecimiento? Para ambos es importante, pero también estos grupos vulnerables tienen que estar todavía más pendientes, y además importante recordar, doctora, que es parte del esquema de vacunación de los menores, además. Sí, correcto. Precisamente por eso es que en niños se vacuna con o sin factores de riesgo. Si usted es una mujer de 30 años y tiene factores de riesgo, la van a vacunar y se puede beneficiar de la vacuna. Si es una mujer sana de 30 años, posiblemente no la vayan a estar buscando tanto como alguien que sí tiene esos factores. Entonces, volviendo a los niños, con o sin factores de riesgo se tienen que vacunar. ¿Qué puede pasar? Los virus son impredecibles. Puede ser un niño muy sano, nunca se ha enfermado, bien alimentado, bien nutrido, el resto de las vacunas completas. Lo ataca un virus respiratorio en cierto momento y puede ser que necesite ser hospitalizado. Obviamente, si el niño es un asmático, ese riesgo va a ser todavía mayor. De ahí la importancia, de nuevo, de que se vacune. Y cuando el niño es muy pequeñito, por ejemplo, entre los 6 meses y los 2 años de edad, como tienen una vía respiratoria más pequeñita, cualquier proceso inflamatorio los empeora. Entonces esos son los grupos a los que todavía, no solo con respiratorio sincitial, no solo con virus de influenza, sino con muchos otros, hay que tener una mayor precaución. La vacuna protege contra diversos virus cada año, ¿verdad? Por eso es que hay que aplicársela todos los años, porque habrá quienes digan, no, es que ya a mi chiquito se la pusieron el año pasado. Sí, correcto. La vacuna tiende a tener pequeños cambios a lo largo del año, precisamente porque el virus siempre está mutando. El virus de la influenza, está el virus A, influenza B. Esos dos virus, la vacuna protege contra ambos. Y estos dos virus, sobre todo la influenza A, tienen pequeñas mutaciones a lo largo de ese año, por eso se necesita
actualizar la fórmula de la vacuna. Cuando esas mutaciones son más grandes es cuando surge, por ejemplo, una pandemia, porque es un virus nuevo al que las personas, aunque son influenza, es un virus tan diferente que el sistema inmune de la persona no lo reconoce como tal y se expande rápidamente, que eso fue lo que pasó en el 2009 con la pandemia de la H1N1. Así es que todos los años hay que vacunarse. También es importante porque esa vacuna que usted pone todos los años entrena su sistema inmune. Y aunque no tiene, digamos, usted se vacunó el año pasado y este año por lo que usted no quiso, porque no tuvo oportunidad o porque no alcanzaron las vacunas, usted no se vacuna. Usted siempre la necesita, pero el hecho de haberse vacunado años anteriores también en cierta manera le ayuda porque prepara su sistema inmune. Y a la siguiente vacuna su reacción va a ser todavía más adecuada. Uh-huh. Con respecto a los primeros síntomas que da con la influenza, doctora, y que los podemos diferenciar de algún otro tipo de virus, ¿cuáles son? Lamentablemente no hay manera de diferenciarlos a menos que se haga un examen de hisopado nasal como hacíamos en la época de la COVID-19. Uh-huh. Sin embargo, la influenza es una enfermedad que postra, por eso se llama la quiebrahuesos, porque la persona realmente se siente mal, uh-huh. Le duelen las articulaciones, le duelen los huesos, tiene un gran dolor de cabeza, va a tener tos, va a tener moquera. Digamos que el cuadro tiende a ser más grave. Hay otro virus que circula con nosotros todo el año, que es el rinovirus, rino de nariz. Ese es el que produce mucho moco. Entonces a veces usted dice, no me siento tan mal, pero es que esta moquera me tiene harta, uh-huh. Se me tranca la nariz. Uh-huh. Eso usualmente no es influenza, eso va a ser un rinovirus, que son diferentes. Entonces, el concepto es, influenza tiende a ser un cuadro muchísimo más grave que el resto de los virus. Okay. E importante, pues lamentablemente al final una persona sí puede morir entonces por influenza. Así es, una persona puede morir por influenza. Y esto es lo que se trata de evitar, de reducir ese riesgo. Recordemos que la vacuna reduce riesgo, no es que impide que del todo yo no me vaya a enfermar, uh-huh. Pero si yo estoy vacunada, me da un cuadro gripal por el virus influenza, voy a tener anticuerpos que lo neutralizan. Uh-huh. Entonces mi cuadro clínico va a ser muchísimo menor a que si no estuviese vacunada. Ahora, ¿efectos secundarios que pueden darle a uno al aplicarse la vacuna contra la influenza? La gran mayoría es dolor en el sitio de la inyección, a veces se pone duro, enrojecimiento, a veces la persona se siente un poquito como decaída, pero eso es cuando sus células están reaccionando y están produciendo anticuerpos, estoy con antibióticos, uh-huh. Están produciendo anticuerpos, pero fuera de eso la gran mayoría de los efectos adversos son leves. Uh-huh. Y esto de que supuestamente da gripe está más relacionado con esta otra situación que usted nos daba de que podría ser otro virus o en algún momento sí podría suceder, ¿o es un mito? No, en realidad la vacuna no puede producir gripe porque no contiene virus vivos, ¿verdad? Okay. Lo que tiene son partículas que asimilan al virus para que su sistema inmune lo reconozca y genere anticuerpos. Pero si usted le duele el brazo, si le dio un poco de fiebre, que sí es esperable con cualquier biológico, con cualquier vacuna, pues usted se puede sentir mal y usted podría erróneamente decir, tengo gripe. O bien, también puede darse el caso, porque como le comentaba, ya el virus de la influenza ha venido circulando, que en el momento en que usted se vacune estaba en un periodo de incubación de la gripe y 24-48 horas después se va a tener un cuadro gripal. O bien, usted podría también estar incubando un respiratorio sincitial, un adenovirus, un virus para influenza, un rinovirus. Porque ahora, no sé si usted recordará que la gente siempre bromeaba con el cuento de que fui al médico y me dijo que era solo un virus, uh-huh. Pero no me dijo cuál. Uh-huh. Nosotros ahora estamos en la capacidad de decirle a la persona, sabemos qué virus tiene usted, por eso sabemos que hay circulación no solo de influenza, sino de todos los demás. Pero insisto, recordemos que el más grave es el virus influenza. Ok. ¿Tratamientos inmediato, por ejemplo? Bueno, digamos que si usted le da influenza, mucho líquido, que es lo que siempre recomendamos, porque mantenerse bien hidratado le ayuda a fluidificar las flemas y a poderlas expectorar mejor. Por otro lado, también el acetaminofén, si usted tiene dolor corporal o dolor de cabeza. Influenza tiene un antiviral específico que se llama oseltamivir. Lamentablemente cuesta muchísimo conseguirlo
la institución sí lo tiene, pero está reservado para casos de hospitalización con compromiso de neumonía, porque es un medicamento que rápidamente podría generar resistencia, entonces su venta no es tan libre como otros productos, pero sí hay un antiviral específico para eso. ¿Contraindicaciones? ¿Para vacuna? Para la vacuna, sí. Sí, bueno, que usted esté pasando por un cuadro de fiebre alta, porque puede estar incubando cualquier cosa, entonces no se le pone. Antes se decía que alergia al huevo, pero ahora se sabe que no, que usted puede haber hecho una alergia leve al huevo y que siempre se puede poner la vacuna. Entonces realmente no hay unas contraindicaciones. Bueno, obviamente si la persona está siendo tratada con medicamentos inmunosupresores, si tiene una malignidad donde su sistema inmune esté muy deprimido, y no es porque la vacuna le vaya a caer mal, sino porque no va a levantar anticuerpos. Y también otra cosa muy importante, antes de que lo olvide, la embarazada. En el país siempre se vacuna a la mujer embarazada, no solamente para que transmita anticuerpos de protección por la placenta al niño, sino también para que ella se proteja. Porque a diferencia de otros virus, el virus de la influenza en embarazada es muchísimo más grave. Y eso lo aprendimos en el 2009, donde el 5% de las personas que lamentablemente fallecieron por el H1N1 eran mujeres en estado de embarazo. Ok, bueno, un detalle también importante. Doctora, no sé si hay alguna otra acotación que usted quiera hacernos también para invitar a la población a vacunarse. Sí, que por favor acudan, sobre todo si tienen factores de riesgo, que la vacuna es un buen producto para evitarle que se enferme, y por supuesto que usted puede tener dudas y que es importante que esas dudas las aclare con un profesional de la salud para que esas dudas se le vayan y pueda vacunarse. Bien, doctora, muchas gracias más bien por aclararnos las dudas, y en algún otro momento la estaremos buscando, porque una vez que se ponga ya de manera masiva la vacuna, sin duda alguna irán saliendo algunas otras consultas. La doctora María Luisa Ávila es jefa de infectología del Hospital Nacional de Niños, la vacuna contra la influenza. Entonces ya oficialmente la campaña que se inicia a partir de hoy. Son las 11:26. Antes de irnos al corte y al repaso de las informaciones en este momento, nada más vamos a hablar también con un reporte de nuestro compañero Cristian Fallas, una nueva toma ilegal de combustible que reportó Recope. Vamos a escuchar esta información. En esta ocasión el cumplimiento se dio en el terreno de un polígono de tiro que se ubica en Matina de Limón. En este lugar se ubicó una toma ilegal para extraer combustible del poliducto de Recope. El hallazgo y la detención de sospechosos de acuerdo a la refinadora fue gracias al reporte a la línea confidencial 1002. El trabajo que viene haciendo Recope en esta administración va más allá de proteger la infraestructura y el combustible para todo el país. Con esta lucha defendemos un bien público de vital importancia para que el país se mueva. Protegemos la vida de muchas personas que podrían ser víctimas de eventos aparatosos porque se trata de material inflamable. Estos son algunos números de tomas ilegales y perjuicio a la refinadora y por ende a toda la población. Entre el mes de enero y abril del año pasado y ese 2025 se detectó 51 tomas ilegales el año pasado y en este año 26, y ya se detuvo a 25 sospechosos en este 2025. En cuanto a litros sustraídos en los mismos 4 meses comparados, ascienden a 1.4 millones en el 2024 y a 640,000 litros en este presente año. Entre lo decomisado y destruido en este último caso figuran 300 metros de manguera de alta presión y más de 600 metros de tubería tipo PVC. Son las 11:28 de la mañana, y nada más, pues antes de irnos al repaso también de informaciones destacadas, ya casi vamos a hacer un repaso por las voces de lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa con el discurso del presidente Rodrigo Chávez, un repaso de tanto las frases que dijo él, frases que dijo en la réplica don Rodrigo Arias, como las mismas reacciones de los diputados, porque ayer hubo de todo.
Sí, fue una tarde bastante cargada de información. Don Rodrigo Chávez, creo que en un tono que ya todos no lo esperábamos. Muchos analistas diciendo que no fue un discurso de rendición de cuentas como tal, sino más un discurso de campaña. Ahí, por supuesto, posiciones encontradas con respecto al actuar del presidente el día de ayer, algunos a favor, algunos en contra, todo se vale, para eso es una democracia. Y don Rodrigo Arias, que también me pareció a mí, no se guardó nada. Yo creo que no estoy tan acostumbrada a ver a don Rodrigo Arias hablando tan confrontativamente. Pero siempre pasivo, ¿verdad? Y tan claro como lo hizo ayer. Sí, sí, con palabras fuertes y demás, pero él difícilmente levanta la voz. A su estilo. A su estilo también. A su estilo. Lo que pasa es que él no suele ser tan confrontativo. Sí, y se le veía como serio. Es que pues cada uno tiene la forma de expresarse. En la portada de Diario Extra, ahí viene una foto de don Rodrigo Arias sentado, cruzado de brazos y frunciendo el ceño. Exacto. Eso era lo que yo iba a decir, frunce el ceño. Esa es como su forma de enojarse. Sí, correcto. Sí, no sé si tenemos la imagen de don Rodrigo Arias, que también, y si no, en Diario Extra, en el impreso, la portada la pueden ver también, la portada la pueden ver en diarioextra.com, y si no, pues 7003, de una vez se los recuerdo, 7003, 7003 es el número de acá, 7070-4205, en ese es en el que ustedes pueden solicitar Diario Extra hasta su casa, hasta su negocio, para que puedan leerlo, para que puedan ver también todo el trabajo fotográfico que hacen nuestros compañeros, que son chusísimos en esa área, y ayer sin duda alguna estuvieron captando los mejores momentos. 7070-4205. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:31 de la mañana encuentran con vida a adulto mayor que se había extraviado en una montaña de Alajuela. Además, detienen a un menor de edad por aparente difusión de pornografía infantil. Ya inició la audiencia para pedir medidas cautelares por la desaparición de la modelo Rachab García. Y en el mundo, André Amador se proclama campeón en Marruecos al ganar el Titan Desert. En minutos tendremos una entrevista en vivo. Esto es lo que hay que saber de este martes 6 de mayo. La noticia del día en contexto. Son las 11:32 de la mañana. Esto es En Contexto. Ya casi les vamos a compartir, o pongamos de una vez también la pregunta que están haciendo hoy en diarioextra.com. Nada más mencionemos a Angie, se las dejamos ahí y ya ahorita la comentamos. Ok, la pregunta es, usted puede ir y votar incluso en diarioextra.com. ¿A qué edad le dio el celular a su hijo? ¿Entre los 6 y 10 años? ¿Entre los 11 y 13 años? ¿Entre los 13 y 15 años? ¿A qué edad le dio usted el primer celular a su hijo menor de edad? Va ganando de momento entre los 13 y 15 años. El porqué de la pregunta ya casi lo vamos a hablar. Ok, bueno, por aquí, ¿en qué parte de la web está eso? Ustedes ingresan a diarioextra.com y ahí empiezan a bajar un poquito. Okay. Y a un lado de la pantalla derecha le va a salir la pregunta. Bueno, vamos a revisarla. Ah, bueno, ahí está. Sí, ya ahí la tienen los compañeros. Es que está también otra pregunta que estábamos viendo hace un minuto sobre el nombramiento del presidente, del ministro de la presidencia. Entonces hay dos encuestas en este momento. Esa está dentro de la nota también relacionada con este tema, ya casi la vamos a comentar, y está también para que puedan ir a votar en las dos. Debe el presidente nombrar una figura en el Ministerio de la Presidencia. Ya casi venimos a hablar entonces de esos dos temas. Mientras tanto, repasamos lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa, el informe de labores que daba el presidente Rodrigo Chávez. ¿Qué fue lo más relevante? Nuestro compañero Gustavo Castro nos cuenta. Sin pelos en la lengua, sin palmaditas en la espalda y con los datos en la mano.
El presidente Chávez inició su discurso a las 3:19 de la tarde. Empezó destacando que según él ya no hay zonas del país abandonadas y enfatizó en el desarrollo de las costas. La verdad no peca, pero incomoda. Y a muchos les incomoda muchísimo. Robles considera que los tiempos cambiaron de manera drástica y señaló que se necesitan leyes más duras y justas. Dedicó unos minutos a la crítica. Las instituciones peor valoradas por el soberano son precisamente esta Asamblea Legislativa, los partidos políticos aquí representados y el Poder Judicial. Posteriormente comunicó que su discurso no se basaría en un listado de enormes logros. Para quien quiera analizar el detalle completo, aquí les dejo bien encuadernado, extenso, con las cifras y las citas de las fuentes, un informe oficial que pueden consultar cuando gusten. Un primer video sentenció que la economía tica es ejemplo para otros países gracias a un jaguar que le ganó a la crisis. Somos los campeones mundiales de la OCDE en crecimiento del Producto Interno Bruto, con un 4,3%. Campeones con la inflación más baja del mundo. Campeones con la menor inflación en los alimentos. El eje social fue protagonista del segundo video, donde se destacó la reducción de la pobreza a un 18%, mientras que también se señaló la disminución del desempleo. Se mencionó además que el salario mínimo real aumentó al 11%. No más abrazos a quienes dan balazos. Con esas palabras se introdujo el tercer video, el de seguridad. Se habló de la operación Tolerancia Cero, de un país más seguro, de más policías, detenciones, decomisos e incautaciones. Hubo referencia a la reducción de robos, restricciones en centros penales y el proyecto de una nueva cárcel. Criando a los jaguares del futuro se tituló el video 4, el de educación. Se destacó una fuerte inversión en infraestructura, además de nuevas plazas, becas Avancemos y presupuesto para formación técnica y bilingüe. Las obras tuvieron espacio en el quinto video. Se destacó Circunvalación Norte, el Puente de la Amistad y pasos a desnivel, entre otros. Insisten en la aprobación de una marina en Limón. El sexto video fue dedicado al sector salud. Sobresalió el nuevo Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas y la Torre de la Esperanza. Chávez fue crítico al mencionar que hay que rescatar al país. Por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, donde los últimos 3 fiscales han decidido de manera arbitraria y solo Dios sabe bajo qué incentivos a quién le aplican la ley y a quién lo eximen de la ley. Chávez negó pedir votos y afirmó que lo mejor está por venir. Su intervención duró 1 hora con 25 minutos. En Contexto, por Extra Radio. Son las 11:37 de la mañana. También otra de las informaciones que son destacadas y que les estuvimos comentando en el momento que logramos darnos cuenta era sobre Andrei Amador y pues también Pili Fernández, que es compañera de equipos. Ambos fueron los que se impusieron y los que dominaron el desierto, así lo titulaba el diario AS. Fueron los ganadores del Titan Desert de Marruecos. Este año, hace unos días, de hecho aquí en Contexto también, Angie, les estuvimos mencionando en varias ocasiones cómo iba Andrei Amador, así que queremos conversar más sobre esta competencia, sobre lo que implica y sin duda alguna sobre todo lo que logró hacer Andrei Amador, que sabemos que es una prueba bastante difícil. Están con nosotros Adriana Solano, que es embajadora de Titan Series. Ella ya participó 2 veces en estas competencias, también en Marruecos, de hecho, y está Gabriela Porras, quien es promotora de salud y entrenadora, porque no es así nomás como se va a hacer una competencia de estas. Angie, bienvenidas, Adriana y Gabriela, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ambas. Bueno, tal vez empezamos con una valoración general también sobre esta prueba y ahora pues el logro que tiene Andrei Amador, este puesto pues tan destacado
con respecto a una prueba que lo dijimos muchísimas veces, es súper exigente. Sí, correcto. Bueno, la Titan Desert es un evento de montaña que no es la modalidad de Andrei. Recordemos que él venía de correr ruta de manera profesional. Tras una lesión, pues se retira de correr profesionalmente, pero él había iniciado en el mountain bike, y muchos de los que hacemos mountain bike pues llamamos que es nuestra pasión. Uno siempre quiere volver ahí porque hay un poco tal vez más de aventura, de montaña, de naturaleza y otras características diferentes. Bueno, Andrei decide volver. KH7, que es el equipo español, decide invitarlo a la carrera, y bueno, su objetivo era realizar un muy buen papel, dejar a Costa Rica en alto, y se le da el gane de la victoria general de la Titan Desert, a pesar de que él no haya ganado ninguna de las etapas. Y a veces la gente, ¿verdad?, no entiende por qué sin ganar una etapa se puede ganar la carrera en general. Y es que básicamente hay una clasificatoria general donde se van sumando puntos o tiempos, mejor dicho. Entonces, la sumatoria de todos los tiempos, Andrei logró estar entre la segunda y la tercera posición todos los días en la general, y en la segunda posición en su categoría, que es la Master Elite, y es el acumulado hizo que él desde el tercer día lograra ya tener ventaja sobre el resto de los competidores, mantenerla durante los días y bueno, ganar hoy precisamente, que finalizaba la carrera con más de 13 minutos de diferencia. Entonces es el primer tico que gana la carrera, más no es el primero, digamos, que ha participado. Gabriela, tal vez si pudiéramos explicar, porque mucha gente destaca justamente el hecho de que Andrei Amador pues fue ciclista profesional en ruta, y había pues mucho perjuicio de que iba a ir a hacer ya retirado, sobre todo en una competencia en la que tal vez él nunca claramente había estado en una modalidad de mountain bike que no había sido lo suyo de manera profesional. ¿Qué habilidades se desarrollan justamente en el ciclismo en ruta que pueden aportar y que claramente le sumaron muchísimo a Andrei Amador para que hoy sea el campeón de esta competencia? Claro, buenos días y muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Claro. Sí. Bueno, en los inicios de Andrei Amador, él estuvo en el equipo de San José y sus inicios realmente fueron en mountain bike. Correcto. Entonces logra incursionar en el ciclismo profesional de ruta, y que, vamos a ver, ¿por qué tal vez pensaban que él no iba a tener como éxito? Aunque a mí no me cabe duda de que sí lo iba a lograr. Son dos deportes completamente diferentes. Sin embargo, la bicicleta de ruta nos sirve para parte de la preparación para los eventos que vayamos a realizar. En ruta podemos hacer recorridos de distancias más largas, ¿verdad? Y eso nos beneficia, y la parte técnica luego la empezamos a desarrollar específicamente con los entrenamientos de mountain bike. Habilidades en muchos casos son similares, pero sobre todo la técnica en mountain bike es diferente. Él se estuvo preparando aquí, corrió en una competencia que se llama Arenal Epic, y luego en España estuvo compitiendo en otro evento también deportivo de tipo de mountain bike. Lo más difícil que le quedaba por enfrentar a él era la arena, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros acá tenemos arena, pero nosotros no podemos hacer largas distancias en este tipo de recorridos, ¿verdad? Entonces, la técnica que él estuvo en los últimos meses practicando aquí, aunque como repito, no era sobre arena, pues le benefició para que el objetivo final de él, que era ganar esta competencia, lo lograra. También, Gabriela, aquí es un tema de que, como dice uno, el que lo trae, ¿verdad? Veía en la entrevista que daba él hoy después de ganar, que él decía, cuando me retiré, dije que nunca me iba a montar a un avión por ciclismo, pero ya retirado uno se da cuenta que eso lo llama porque es una pasión. Hoy, bien lo mencionaba usted, Andrei Amador llegó a hacer la Volcano después de una lesión, con una preparación, yo diría que en realidad
pues casi que improvisada para poder ir a hacer y ganó sobradísimo, la ganó y hoy lo vuelve a hacer en algo que él dice ya es una pasión y uno después de que se monta una bicicleta en la vida quiere volverse a bajar y hoy él lo demostró que tiene esa alma de ciclista, ya sea sobre una rueda delgada o sobre una rueda de mountain bike. Claro, él realmente tuvo una lesión muy fuerte, ¿verdad? Y tuvo que retirarse del ciclismo profesional, creo que 2 años antes de lo estipulado, de acuerdo a lo que conozco, ¿verdad?, de su contrato. Y creo que siempre se queda con la espinita, ¿verdad? Podía retirarse del ciclismo profesional de ruta, pero no necesariamente tenía que retirarse del ciclismo en general, ¿verdad? Como hay otras modalidades, como es el mountain bike, y que fue en sus inicios, y creo que esto demostró que Andrei todavía tiene potencial para desarrollarse en otros medios, ¿verdad? Y no necesariamente en el ciclismo de ruta. Yo sí creo que a él le queda mucho todavía por delante para poder volver a ganar un evento como este y muchos otros eventos de ciclismo de montaña. Para la pregunta para Adriana, esta competencia del Titan This Year, específicamente este año, decían los expertos que vuelve un poco más a su origen o a su intención de que fuera más recorrido por medio de la arena y quitar algunos trayectos que se estuvieron haciendo durante algunas ediciones. ¿Qué es lo más difícil de la competencia, tal vez de estar ahí? Porque si Andrei ya estaba acostumbrado a las largas distancias, no es lo mismo una larga distancia debajo del sol, en la arena, que usted da un pedaleo para adelante y 2 para atrás, como decimos. ¿Qué es lo más complicado? Bueno, ahí digamos que son muchas cosas diferentes y sobre todo digamos que para Andrei también eran muchas cosas diferentes. Cuando nosotros estuvimos hablando, él venía de correr profesionalmente y profesionalmente no solo en ruta, que se corre en carretera asfaltada, sino que hay todo un equipo detrás que los respalda a ellos y tienen su masajista, su chef, sus choferes y todo se les gestiona a ellos. Básicamente su trabajo es correr, recuperarse, comer y dormir, entre otras cosas, pero correr. La diferencia en la Titan Desert, que digamos carreras de mountain bike existen muchas en el mundo, esta es una modalidad o una característica muy particular de esta carrera que reúne cierta experiencias que la hacen diferente. Por ejemplo, digamos, está en campamentos. Entonces, ahí no hay una diferencia entre el profesional o el que llega de último, entre el famoso o el que llegó por sus propios medios. Entonces, todos están en el mismo campamento, todos están bajo las mismas condiciones, todos dormían en la misma jaima. Este año en particular, cuando se hace la Titan Desert, normalmente, que siempre es a finales de abril y principios de mayo, desde que tiene los 20 años de estarse corriendo, siempre ha sido un clima bastante caliente. Es el desierto con temperaturas muy altas que uno puede estar en sensación térmica de hasta 50 grados centígrados. Este año en particular, a ellos les llovió. Es una situación atípica y entonces el primer día, en la noche, ellos están en jaima, que son una especie de tiendas de campaña en las cuales los bereberes cruzan el desierto. Entonces el campamento simula estos tiendas, digamos, en los videos que hacía Andrei, él lo mostraba y él decía, esta es la habitación, pero realmente es una jaima alfombrada con colchones y básicamente es una tela. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba lloviendo y había filtraciones de agua. Un corredor élite nunca ha pasado, digamos, que por una situación de estas. Ellos, digamos, en la etapa maratón, pues tienen que llevar sus cosas, no hay un hotel, entonces por eso hay mucha, digamos, era mucha experiencia nueva para Andrei, no solo el tema de correr en mountain, sino de ser autosuficiente. Cuando estuvimos hablando días antes... Como se puede ver aquí, el volcán Poás sigue en erupción a pesar de que la emisión de Cinzano sea continua.
En este momento está emitiendo mucho gas y pocas partículas. En la noche se ve otra vez que el gas está haciendo combustión de azufre, así que se ve una luz rojita, y es por este reflejo de esta combustión de azufre en el gas. Y estamos en el Parque Nacional temprano para volar drones, aprovechando estas condiciones para meter el dron dentro de la pluma y hacer misiones de gas dentro de la pluma. Aquí tenemos José Cibaja de la CAT y Martín de Moore de l'Obsicori con los canadienses Drone Sticks, que estamos haciendo mediciones remotas. Bueno, ya me va a agarrar una pluma. Bueno, ahí tenemos también parte de las imágenes, 11:53, 54, qué trabajo más completo nos hace Jofra Abar también. Rápidamente vámonos a Roma para saber cómo está el ambiente cónclave, que entonces mañana estaría iniciando con una misa, la misa que se realiza a las 10 de la mañana, hora de allá, 4 de la madrugada, 2 de la madrugada, hora de acá de Costa Rica, se llama Proeligiendo Pontífice, y nosotros pues vamos a tener detalles durante el programa desde buena mañana, aquí en Contexto, con expertos para saber cómo es ese teje y maneje de la primera sesión del cónclave, y creo que vamos a pasarnos aquí la madrugada para estar pendientes en cualquiera de las otras 4 sesiones que se vayan a tener el sábado, que son en la madrugada de acá, madrugada y mañana de aquí, que son en la mañana y en la tarde de allá de Roma. Así que acompáñennos en el momento que haya humo negro o humo blanco. Creo que por aquí vamos a estar entonces para brindarles todos los detalles y estar ampliando sobre el próximo Papa para la Iglesia Católica. Cerramos nada más entonces, Angie, con lo de la pregunta que usted nos estaba dejando, que es la que está en las plataformas, en la plataforma digital, en diarioextra.com, y una pregunta que está interesante con respecto a el momento en el que los papás le dan el primer celular a los hijos. Sí, hoy los estamos invitando a participar de esta pregunta que encuentran en diarioextra.com de a qué edad le entregaron ustedes el primer celular a sus hijos. Va ganando de momento quienes dicen que se lo entregaron antes de los 16 años. Bueno, ¿por qué la pregunta? Los quiero invitar desde ya a que nos acompañen a las 2 de la tarde en Asiento Extra, donde vamos a tener un tema que estoy seguro que a usted, papá, mamá o encargado de un menor de edad, lo va a poner a racionar mucho. Los pedófilos y las redes de pedofilia en las redes sociales, cómo atacan a nuestros menores. ¿Será cierto de que, bueno, si mi hijo no tiene un perfil en una red social, no es víctima? Pues le adelanto desde ya que eso, no hay cosa más falsa que esa afirmación. Y le dejo un dato que usted dice, bueno, eso pasa en otros países, no pasa aquí en Costa Rica. Según la reciente encuesta y estudio de la Fundación Pan y Amor, que se llama Kids Online, de este 2024, 12 de cada 100 adolescentes en nuestro país dicen haber recibido un mensaje con contenido sexual no deseado. 4 de esos mensajes provenían de personas mayores de edad a las quienes desconocían. Así que haga un análisis desde ya de qué está viendo su hijo en las redes sociales. ¿Será que darle el celular solo para que vea videos en YouTube de fábulas es algo inocente y no le va a pasar nada o no está expuesto? Vamos a tener a 2 expertos que hoy nos van a abrir los ojos sobre este tema, está interesantísimo, así que ojalá que ustedes nos puedan acompañar 2 de la tarde en los 92.3 de Extra Radio, y si no, también por supuesto en Extra TV y la transmisión en vivo por diarioextra.com. Bueno, ahí lo tienen entonces, y nosotros mañana vamos a empezar entonces ya el full modo cónclave. Pues entre ayer y hoy todavía estábamos acá en nuestro país con el discurso del presidente Rodrigo Chávez ante la Asamblea Legislativa, la respuesta del presidente del Congreso Rodrigo Arias, réplicas que se dieron entre los diputados. De hecho, esta mañana pues también pudimos conversar con Montserrat Ruiz, que estaba muy crítica de eso, la diputada Pilar Cisneros, la oficialista, que estaba más bien
diciendo que fue totalmente exitoso. Ya este tema pues seguirá sin duda alguna generando réplicas y las vamos a ir compartiendo, pero ya nos metemos de full en el tema y en el modo cónclave. Mañana los esperamos a partir de las 5 de la mañana y Angie los espera hoy a las 2. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa En Contexto. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Yo los veo hoy a las 2 de la tarde y por último también ya un saludo a doña Marlene Solano, que nos acaba de escribir al WhatsApp de Extra Radio, que siempre está en sintonía. Que tengan una linda tarde.